Son las 7:29. Empezó el apagado de pozos del bloque 43 del campo ITT, tal como lo decidió la consulta popular del año pasado. Y también la emergencia eléctrica se agudiza por la baja de caudales. Quiero saludar a Iván Rodríguez, exministro de Energía, para hablar de estos temas. Señor ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Y empiezo por el tema petrolero. Empezó ayer el apagado de los 247 pozos de este bloque 43 y el desmontaje de 6,000 equipos. Un plazo que ha pedido el gobierno o que dice el plan de 5 años, 5 meses. ¿Cuál es su opinión? Buenos días. La situación económica del país depende del sector petrolero. Hay una norma legal bastante controvertida y mi criterio es que estamos entrando en un tobogán sin fin. Es altamente peligroso lo que se está haciendo. Creo que ha habido falta de responsabilidad en las decisiones y estamos entrando en una situación muy crítica. Ahora, el gobierno, el presidente Noboa desde el principio ha dicho que va a respetar esta decisión. Primero habló de una posible moratoria, luego se dio cuenta que ese no era el plan que podía utilizar. Creó un comité interinstitucional del gobierno para empezar con este apagado de pozos. Aquí el tema es cómo vamos a reemplazar estos barriles que va a ir dejando de producir el bloque ITT. Desde mi punto de vista no hay una política adecuada en el sector petrolero. No hay nuevos campos de exploración y lo que se está haciendo realmente son los rezagos de los gobiernos anteriores. De tal manera que si usted no cambia sustancialmente la política petrolera, si no permite que haya inversión privada con riesgo en exploración de nuevos campos, la situación del país va a ser mucho más crítica que la actual. Ha habido mucha inestabilidad en Petroecuador, cambios de gerentes cada mes, y esto no solamente durante este régimen, también en el gobierno anterior, lo que hace pensar que lo que usted dice es absolutamente cierto. No hay una política responsable, una política adecuada. ¿Cuál debería ser la política? Aparte de primero darle estabilidad al sector petrolero, ¿por dónde empezar luego de que ya el sector petrolero tenga una dirección estable? Nombrando a personas que conozcan del sector. Si usted nombra personas que realmente no tienen la experiencia, esos son los resultados. Y no solamente es en Petroecuador, es en general en el Ministerio de Energía. No tenemos personas que dirigen el sector con la expertise necesaria y no existe una política clara. Le digo, no solamente de Estado, no existe política de gobierno, ni siquiera de ministro, porque cambia el ministro, cambia la política y cambian los funcionarios. En el sector eléctrico es muy evidente, por ejemplo, en CENEL existen 3 gerentes en menos de un año, el sector petrolero también. Entonces, usted nombra una subsecretaria de hidrocarburos después de varios meses, con algunos temas polémicos. Entonces, si usted no nombra a las personas adecuadas, si usted no tiene una política petrolera clara, los resultados son los que tenemos. Hablando del sector eléctrico, llega el estiaje, se acentúa la sequía, bajan los caudales peligrosamente y estamos al borde de apagones. ¿Hubo tiempo el tiempo suficiente en este gobierno para tomar las medidas, para tener los megavatios necesarios para evitar los apagones? Es importante realmente su pregunta y me voy a referir a documentos para mi respuesta. En enero del 2024 ya el SENACE manifestaba del déficit inicial de 475 megavatios que habría para el mes de septiembre, considerando que no se había implementado centrales como Ayuriquín de 205 megavatios y 400 megavatios de ciclo combinado, que debía trabajar en base a gas natural. Y manifestaba que para esta época podríamos tener hasta 1080 megavatios de déficit. Y esto, dependiendo, son escenarios que se planteaba el SENACE y dependía un poco de la cantidad de energía que podía vender Colombia, dependía un poco de las plantas térmicas que estaban fuera sin un mantenimiento adecuado. Usted tiene más de 500 megavatios con una obsolescencia mayor a 40 años y tiene un índice
de indisponibilidad histórico superior a los 500 megavatios. No se han hecho los adecuados mantenimientos y no solamente eso, sino que en el 18 de marzo del 2024 hay una carta del SENACE que dice que debido a la falta de expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución, ocasiones el Sistema Nacional Conectado opera en condiciones de estrés, ¿no? Y habla de que el problema no solamente es generación, sino que es transmisión y también es distribución. De tal manera que quizás nosotros todavía no hemos dimensionado adecuadamente el problema real del sector eléctrico. En este momento lo que más nos preocupa, lo que nos asfixia es la posible falta de generación en los próximos meses por el estiaje muy fuerte y por la falta de mantenimiento de plantas térmicas. Pero tenga presente que en transmisión las líneas están trabajando a su capacidad del 100%. En distribución exactamente lo mismo. Entonces, además le quiero expresar que la solución no solamente va por aumentar generación, sino también por tratar de disminuir la demanda. Y le pongo un ejemplo. Si usted cambia el sistema de iluminación LED a nivel país, usted libera 200 megavatios, es decir, usted libera 2 barcazas Car Power. Usted, si trae la generación privada, o sea, el sector privado tiene generadores que se llaman generadores de emergencia. Si usted coordina con el sector privado, puede también atraer 200 megavatios aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Dar incentivos tributarios, dar incentivos de combustible, y si no hay flujo, dar las facilidades para que tengan flujo, porque la situación de la empresa privada realmente es crítica y puede ser que no tenga el flujo y no haya el flujo suficiente para comprar combustibles. El otro problema es que el Estado tenga el suficiente financiamiento para proveer de combustible a las plantas térmicas. Además, usted puede dar facilidades de crédito para que el empresario pueda traer más generación privada. Usted puede incentivar los paneles solares, es decir, que la parte residencial y la parte industrial no consuman del sector, sino que se abastezcan de paneles solares por lo menos 4 horas al día, y eso le ayuda. Y finalmente, eficiencia energética. Usted puede dar unos incentivos para que la gente ahorre. Puede ser incentivos de disminución en la tarifa o también incentivos tributarios. Es decir, usted puede atacar por mayor oferta de energía o por disminuir la demanda. Y usted hace, no veo yo en este gobierno acciones sí, realmente en ese sentido. Usted hace una lista de lo que se debería hacer. La pregunta es qué se ha hecho, porque desde la última emergencia que tuvo este mismo gobierno, se habló mucho de la barcaza de Car Power, 100 megavatios, es decir, poner una curita en una herida grandota, que llegaron además, pero que no pueden producir, porque no se dieron cuenta que necesita un anclaje mejor para que la barcaza tenga estabilidad donde está acoderada. En fin, el resto de cosas, ¿qué se han hecho? ¿Qué se ha hecho? Yo diría que muy poco. Fíjese que no se ha hecho nada sobre gas natural, no se ha hecho nada sobre Termogas Machala. Corpey creó un grupo y mandó comunicaciones al ministro, comunicaciones que entiendo nunca fueron contestadas, poniéndose a la orden para formar grupos de trabajo con el propósito de hacer una invitación internacional y conocer exactamente la realidad del Golfo. No se ha hecho nada. Es decir, hay muchas acciones que se deben hacer en forma simultánea. Me parece que es necesario que se arme un equipo de crisis en que intervenga también el sector industrial, las academias, en fin, ¿no? Que se transparente la situación. Si nosotros no enfrentamos, si nosotros no conocemos el problema, difícilmente vamos a encontrar la solución. Entonces encuentro un gobierno como muy hermético, que ni siquiera contesta preguntas, que no se deja ayudar, y en definitiva nosotros somos un solo país, es decir, a todos nos conviene la solución del problema, de tal manera que sugiero una mayor apertura de parte del gobierno para encontrar las soluciones que el sector eléctrico y el sector petrolero requieren. Porque hubo 3 cosas en los meses anteriores, ingeniero. Uno, lo de Machala Power que usted acaba de mencionar, visitas de los funcionarios de gobierno, declaraciones fuertes, sobre todo Pilatón también, plazos
para que se pongan de acuerdo y se retomen los trabajos en Toachi y Pilatón. Una ministra destituida y denunciada por sabotaje, una denuncia de sabotaje del gobierno por el tema de los apagones justo antes de la consulta popular. Es decir, ese tipo de cosas que tampoco han quedado muy claras. ¿Qué pasó con el sabotaje, por ejemplo? Desde mi punto de vista, no he podido apreciar que haya habido sabotaje. Más bien hubo inexperiencia en la persona que fue nombrada ministra, y eso es absoluta responsabilidad del Estado. Una ministra que no conocía el sector, que sabía de marketing de hidrógeno verde, pero yo no he conocido de ningún sabotaje, por lo menos no se lo ha aprobado. Yo creo que el problema no va por el sabotaje, sino por la falta de experiencia de las autoridades y porque no se tomaron las medidas en el momento oportuno. Le estoy manifestando que el SENACE desde enero está diciendo de los problemas que podrían ocurrir en el transcurso de este año. Está comentando de que el sistema no da más. Existe incluso un documento muy importante del SENACE que dice que como conclusión general se analiza y verifica que el Sistema Nacional Interconectado está operando al límite de seguridad y confiabilidad en prácticamente todos sus componentes y parámetros, lo cual se ha podido evidenciar con diferentes episodios. De tal manera que no es que no se conoce la situación, sí se la conoce, pero no se han tomado las medidas oportunas. O sea, el sector eléctrico está, según el SENACE, al borde del colapso. Y no solamente en generación, sino en transmisión y distribución. Le voy a poner un ejemplo, muy rápido. Ajá. Si usted quiere desarrollar un proyecto inmobiliario, ¿no? Ese proyecto inmobiliario, lo primero que normalmente uno realiza es un análisis del mercado. Pero en este momento, dada la situación que existe en el sector distribución, lo primero que se hace es preguntarle a la empresa distribuidora qué transformadores tienen capacidad para ese desarrollo inmobiliario. O sea, este asunto es de locos, que usted primero deba saber dónde hay electricidad para yo desarrollar mi proyecto inmobiliario. Y el otro tema que creo que vale la pena tocar es que las empresas públicas, como Petroecuador y CENEL en este caso, no son la caja chica o la caja grande de finanzas. Entonces, el gran problema que tiene este país es la parte económica. El Ministerio de Economía o el Ministerio de Finanzas debita de las empresas públicas los dineros que requiere para pagar sueldos. Si genera subsidios para grandes industrias, ese subsidio debería ser asumido en el presupuesto general del Estado, pero no sucede eso, sino que lo está subsidiando la empresa distribuidora o Petroecuador. Entonces, nosotros debemos transparentar las finanzas del sector, porque además de la falta de gestión que hay en el sector, hay falta de recursos provocado por la falta de dinero que existe en el país y se debitan de las cuentas, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos así, quitándole recursos al sistema eléctrico, al sistema petrolero, si es que no transparentamos las tarifas, si es que nosotros no tenemos una gestión adecuada, si no identificamos el problema para encontrar la solución, yo creo que lo que tenemos en este momento, Milton, es un juego de niños de lo que puede ocurrir después de 2 o 3 años por la falta de transmisión y por la falta de distribución. Y por la falta de inversión, porque hay proyectos grandes como Santiago, Cardenillo, que están solamente todavía en papeles. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchas gracias. Iván Rodríguez, exministro de Energía. Vamos a hacer una pausa y regresamos para analizar el escenario político del país con Martín Pallares.